tuyo. Amén. Sí, probando. Amén. Bien, aleluya. Gloria a Dios, hermano. Vamos a ponernos de pie en esta tarde. Vamos a comenzar a glorificar a nuestro Dios en esta tarde. Vamos a alabarle con todo nuestro corazón. Vamos a gozarnos. Aleluya.
Vamos a continuar adorando la presencia de nuestro Dios, hermano, en esta tarde. ¿Por qué no levantas tus manos al cielo en señal de adoración a nuestro Rey?
por cada una de las familias representadas aquí, la congregación de San Andrés. Vamos a orar, amén, por la vida del hermano Eulalio, amén. Vamos a orar, amén, que Dios fortalezca, amén, su vida. Recordemos que el hermano, amén, ya tiene más de 90 años y cuando las personas mayores, hermano, enfrentan enfermedades en estos tiempos no es algo fácil y creemos que Dios es el que los fortalece, el que Dios les da, amén, esa confianza y vamos a creer, amén, que Dios siga fortaleciendo la vida de nuestro hermano Eulalio. Oramos por sanidad, por todos aquellos hermanos que están enfermos, por aquellos que están pasando tiempos difíciles, por aquellos que están necesitados de Dios en esta tarde. Vamos a orar por ellos, amén, por cada familia, por cada joven, amén, por cada adolescente. Vamos a orar los unos por los otros en esta tarde, en este lugar. Vamos a creer por cosas buenas. Vamos a seguir orando por nuestra colonia y sus alrededores, que Dios siga tocando vidas, tocando corazones, amén. Vamos a orar también por las conferencias en Nogales, Sonora. Vamos a creer, amén, que Dios se mueva sobre cada una de las vidas en esta semana, amén, sobre cada pastor que está, amén, asistiendo y escuchando, amén, estos mensajes. Vamos a creer que Dios, amén, siga hablando, siga restaurando vidas, amén. Vamos a orar por nuestro liderazgo nacional e internacional, por nuestra iglesia madre, amén, por el pastor Jesús Zelaya. Vamos a creer, amén, que Dios siga bendiciendo su ministerio y por cada una de las congregaciones, amén, por cada una de las iglesias hermanas, amén, por los pastores que están ministrando en esta noche. Vamos a creer, amén, que Dios se mueva, amén, en este lugar y en cada iglesia, amén. Levanta tu corazón, levanta tu favor delante de la presencia de Dios en esta tarde, amén. Después le voy a pedir a mi hermano Alberto que venga y abra este servicio de oración. Padre, venimos delante de ti una vez más, agradeciendo, Señor, y reconociendo, Padre, que tú eres, Señor, el arquitecto y constructor, Señor, de tu iglesia y de nuestras vidas. Y oramos, Señor, que tú seas, Dios, extendiendo tu mano, Dios. Háblanos en esta tarde, Dios. Ministra a tu pueblo, Señor. Trae un levantamiento, un ensanchamiento, Dios, sobre este lugar, que tu Espíritu Santo, Dios, visite las vidas, los corazones, Padre. Oh, Dios, gracias, Padre, por todo lo que vas a hacer a mí. Clamamos tu santo nombre, Señor, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Señor, que nos hables, visita todo aquello, Señor, todo corazón rompe, todo aquello que estorbe en de tu Espíritu, Dios, trae verdad, Señor. Unge tu palabra, Dios, unge tu siervo en esta tarde, Padre. Ministranos, Señor, danos, Señor, fuerza, Dios, en medio de la gracia, tu favor, te pido por esta colonia, Señor, que tú seas quien la toque, Señor, toque sus mentes, sus corazones, Padre, por esta iglesia, Padre, que tú seas que siempre la guarde y la cuide, Señor, y la levante, Padre eterno. Te lo ruego y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puede tomar su lugar en esta tarde, amén. Estamos contentos, amén, por todo lo que Dios está haciendo y vamos a creer por cosas buenas, amén. Vamos a esperar que ya los hermanos, amén, que todavía no quieren asistir aquí a la iglesia, amén, seguimos orando y creyendo por grandes cosas. Y el motivo por la cual, hermano, es que todavía no pueden asistir los niños es no porque nosotros no queramos, sino por todo lo que ha estado aconteciendo y son reglas que el gobierno ha puesto, amén. Personas de la tercera edad tampoco pueden asistir bajo su propia responsabilidad. Pero vamos a creer, vamos a orar que ya pronto termine esto. Amén, que estoy orando para que cambie a semáforo verde, amén, lo más rápido, amén, que Dios pueda moverse, amén, para que todos podamos estar ya aquí y podernos gozarnos, amén, los unos con los otros. Y eso es parte de lo que estamos haciendo, amén. Si es que yo le ayudo, le pido que me ayuden a orar, amén, por esta situación, y vamos a creer, amén, que Dios, amén, traiga la confianza a cada familia y que puedan venir a escuchar de la palabra de Dios, amén. Anuncio
anuncios muy importantes. Amén. El día viernes tenemos en este lugar a las 7:30 por las redes sociales, estudios de Biblia. Amén. A las 7:30. El día sábado, amén, todos los que están involucrados en las obras de teatro, amén, a las 3 de la tarde se les invita a que estén aquí, puntuales, 3 de la tarde, amén, ya que van a estar ensayando, amén, las obras de teatro que se van a estar activando a la guerrilla, amén, sábado 3 de la tarde y 5 de la tarde, amén, terminando el ensayo, amén, nos quedamos a hacer la limpieza. Si es que les invitamos a todos los hermanos, amén, que vengan y nos puedan apoyar, amén, y eso es parte de lo que hacemos, amén, como iglesia. El día domingo, recuerden, servicio 11 de la mañana, 5:30 de la tarde, recuerden, hermanos, es importante que estemos, amén, estableciendo la presencia de Dios antes de cada servicio, amén. Tenemos que disciplinarnos, tenemos que comenzar, hermano, a hacer un esfuerzo y estar, amén, antes de cada servicio para orar, para tener comunión con Dios. Y eso es muy importante, amén, tanto para su vida espiritual conforme a todo lo que necesitamos, amén, que Dios haga en nuestras vidas. Y también recuerden que el 7 de noviembre vamos a ir a una guerrilla, apoyar la iglesia de Atlacomulco. Amén. El costo, hermano, es de 200 pesos. Amén. Se va a rentar una camioneta, amén, para ir, y necesito que usted, amén, se ponga ahí en una lista que ponen los hermanos ahí en la mesa. Usted se apunte para apartar el lugar y pueda dar, amén, vaya dando para que no se le haga pesado, amén. 200 pesos el costo del pasaje y de vuelta, amén. Y es parte de lo que hacemos como iglesia, amén, invertir en el reino de Dios, y todo esto, hermano, es de gran bendición, amén. Eso es parte de los anuncios. Con eso en mente vamos a recoger una ofrenda en esta noche, amén. Y recuerden que pagamos una renta y gastos, y necesitamos, hermanos, amén, ser generosos con la obra de Dios. Ahora el problema, hermano, es que muchos cristianos se están enfrentando hoy en día es que no han discernido, no tienen el conocimiento, hermano, que muchas personas, no solamente en nuestra congregación, en muchas congregaciones, no han tenido el concepto, hermano, de que necesitan sanidad financiera. Así como necesitamos sanidad física, sanidad espiritual, hermano, también tenemos la necesidad, amén, de sanidad financiera. Y muchas personas, hermano, se les hace un problema, se les complica, amén, diezmar para la obra de Dios. Antes, hace muchos años, hermano, me acuerdo que cuando íbamos a la iglesia católica, amén, dábamos, amén, limosnas, lo que queríamos. Y pareciera que eso, hermano, no se ha roto en nuestras vidas. Amén, venimos aquí, amén, Dios nos enseña principios, amén, de cómo poder ser bendecidos, tanto espiritualmente, físicamente, pero también financieramente. Ahora ya no, amén, ya no estamos, amén, en el mismo tiempo de antes. Dios ya nos ha liberado de muchas cosas, nos ha sacado de la esclavitud, y ahora, hermano, tenemos que entender que Dios prometió bendecir a su pueblo. Amén. Dios ha prometido bendecir a su pueblo. Si usted me acompaña a la Biblia,
a la epístola de Juan. Tercera de Juan, capítulo 1. Dice la palabra de Dios: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andás en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Aquí el apóstol Juan, hermano, nos está, amén, recordando que Dios ha prometido bendecir a sus hijos, a su pueblo. Pero desgraciadamente, amén, aún el pueblo, hermano, todavía vive bajo el pecado de la maldición. Muchas personas, amén, no han podido romper, amén, con ese pecado de maldición, amén, donde todavía, hermano, amén, viven bajo la influencia de esta maldición, donde hay pobreza, donde hay escasez. Y uno de los problemas que yo puedo mirar en la gente, hermano, en la gente que es fiel, en la gente que continuamente está, hermano, siendo obediente a lo que Dios ha demandado sobre cada una de nuestras vidas, podemos ver cómo Dios nos prospera, cómo Dios nos bendice. Ahora, lo que el diablo quiere, hermano, es que el pueblo de Dios se mantenga viviendo escasamente. Pero Jesús, cuando fue a la cruz del Calvario, Él fue, hermano, para liberarnos de todo pecado, de toda maldición. Quiero que vayas conmigo a Gálatas, capítulo 3, verso 13. Escuche lo que dice la palabra de Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado de un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas a su simiente. No dice: y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo nos está diciendo, ¿sabes? Sí, amén, nosotros acarreamos la maldición por medio de nuestras acciones, por medio, amén, de todo lo malo que aún, amén, hicimos en el pasado. Pero dice, a esto vino nuestro Señor Jesucristo, a romper todo, dice, toda maldición en nuestra vida. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, hermano, tiene la habilidad todavía de liberarnos en las áreas de nuestras finanzas. No solamente del área física, no solamente del área espiritual, sino también en el área de nuestras finanzas. Usted tiene que entender que ya no podemos seguir viviendo bajo maldición financiera. Pablo vuelve a recordar estas palabras en 2 de Corintios, capítulo 8, verso 9. Porque ya no conocéis la gracia de vuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Esto es una de las promesas, hermano, que todo hijo de Dios debe de experimentar. Pero la pregunta es en esta noche, ¿por qué, amén, cristianos, hijos de Dios, hermano, todavía
todavía viven bajo maldición financiera. Un día platicaba con uno de los hermanos y le decía: hermano, deje de diezmar y verá lo que va a suceder en su vida. Ahora, cuando yo le decía estas palabras a este hermano, es porque él escatimaba. Le dolía, hermano, desprenderse de la bendición que Dios había puesto sobre sus manos. Y ahora puedo mirar, hermano, cómo Dios, ha tocado su corazón, ha sido bendecido. ¿Por qué? Porque la fidelidad, hermano, no solamente, es en cómo servir a Dios, sino en cómo le damos a Dios. Y eso es parte de lo que nosotros debemos de entender, que cuando nosotros ofrendamos, diezmamos, hermano, damos promesa para la obra de Dios. Ahí Dios, hermano, rompe maldiciones financieras, rompe ataduras, rompe, un círculo, que nos tiene atados. Y sabes, Dios en esta noche quiere prosperar tu vida, así como prospera tu alma. Dios quiere prosperar tu vida, así como prospera tu alma. ¿Por qué? Porque Dios, hermano, nos lo ha prometido. Una de las cosas que yo he experimentado, hermano, es que cuando Dios pone en tu corazón que te desprendas de algo, simplemente das. Dices: Dios puso esto en mi corazón y simplemente me voy a despojar de esto. No esperando, una recompensa, no, simplemente esperando, ser agradecidos con Dios. ¿Por qué, hermano? Porque Dios, nos dice que solamente, somos administradores de todo lo que Él pone en nuestras manos. Tú administras, todo lo que es, como cuando vienen, las quincenas, sabes que hay una parte que tiene que pagarse el agua, la luz, la renta de la casa, tienes que comprar alimento. Y si te sobra o te queda, hermano, pues puedes darte el lujo de comprarte unos zapatos, un vestido. Y sabes, Dios, hermano, se interesa en nuestra vida. Cuando digo que Dios se interesa en nuestra vida, es porque Dios desea bendecir tu vida. Una de las cosas que usted debe entender, hermano, es que cuando usted da, no solamente usted va a ser bendecido, sino su casa va a ser bendecida. Sus hijos van a alcanzar esa bendición. Vamos a dar con generosidad en esta noche. Amén. Padre, te damos gracias. Bendecimos, Señor, en esta noche, Padre, a cada familia, Dios, a cada persona que con generosidad, Señor, da para tu obra. Padre, te pido que tú toques el corazón de aquellos, Señor, que aún escatiman, Dios, de todo lo que tú le has dado a cada uno de ellos. Padre, te pido, Dios, que tú abras las ventanas de los cielos y hagas milagros financieros sobre tu pueblo, sobre tus hijos, Dios. Quita toda avaricia, toda codicia, Dios. Rompe toda maldición financiera, toda maldición, Señor. Amén. En esta tarde, Dios, que tú, Señor, sigas, Señor, trayendo sanidad financiera, Dios, a cada uno de tus hijos. Todo esto lo oramos y lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice un fuerte amén, amén.
apoya fielmente aquí en la plataforma. Esta noche abre tu corazón, amén, a lo que va a ministrar, amén, nuestro hermano en esta noche, amén. No te distraigas, toma, amén, tiempo para escuchar la palabra de Dios, abre tu oído, amén, en esta noche. Dale un fuerte aplauso a Cristo Jesús en esta noche. Amén, sí. Aleluya. Realmente me siento bendecido, hermano. Yo siempre se lo repito, pero me siento muy bendecido por el privilegio de poder predicarle, hermano, por el privilegio de poder servirle a Dios, hermano. Eso es para mí un grande privilegio, el hecho de poder quizá predicarle a su pueblo. Y la intención de esto es que usted salga edificado, hermano. La intención de esto es que el pueblo pueda ser bendecido de parte de Dios, hermano. Y realmente me gozo y me da mucho gusto ver a las personas que están aquí. Quizá muy pronto volveremos a mirar a los hermanos que no han podido venir por alguna circunstancia o por cualquier situación, pero la idea de esto es que nosotros, aquellos que permanecemos, sigamos motivándonos. Amén. Aleluya. Bien, póngase cómodo, vamos a entrar a la palabra de Dios. ¿Por qué no me acompaña ahí en su Biblia, en el libro de Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 5, hermano? El libro de Juan, en el capítulo 15, versículo del 1 al 5, hermano. Ese es el texto que vamos a estar escudriñando en esta noche, hermano. Lo tienen en esta noche, amén. Por ahí en un momento vamos a estar leyendo ese texto, hermano. Mire, ¿sabe qué? Creo que comprender, estar dentro de la voluntad de Dios, para muchos se ha convertido en algo que se ha interpretado de una forma muy personal, hermano. Cada uno de nosotros podemos interpretar estar dentro de la voluntad de Dios de una forma muy personal, porque lo vivimos de diferente manera, hermano. Hemos conocido la misericordia de Dios y sabemos que Dios es bueno y misericordioso en todos los aspectos, hermano. Y esto nos lleva a interpretar la voluntad de Dios de una forma muy personal, porque cada uno de nosotros hemos recibido cosas muy distintas de parte de Dios, bendiciones de diferente manera, hermano. Y Dios nos ha llamado a cada uno de una forma muy personal, de una manera muy personal, muy diferente, hermano, a cada uno de nosotros. Quizá a mí Dios me llamó de una manera y me perdonó y me siento bendecido por eso, hermano. Pero cada uno podemos interpretar la voluntad de Dios de diferente manera, hermano. Pero esto para muchos se ha convertido en una doctrina y una forma de vida, hermano. ¿Por qué? Ya que al interpretar la voluntad de Dios en cómo agradarle a Dios, se ha vuelto desde un punto de vista muy personal, hermano. Es decir, muchos tenemos la interpretación de cómo es que yo le agrado a Dios. Todos tenemos una interpretación diferente, hermano. Pero esto se ha convertido en una doctrina, hermano, en cómo es que yo le voy a agradar a Dios, porque Dios ha sido bueno. Y usted conoce a Dios, hermano, de una manera, quizá por la Biblia, por el carácter que es de Cristo, hermano. Y esto se ha convertido en una doctrina para muchos. ¿Por qué? Porque de esa manera se interpreta en cómo nosotros estamos agradando a Dios. O sea, yo estoy interpretando de una manera muy personal cómo agradarle a Dios. Y esto se ha convertido en un error, porque podríamos escuchar a alguna persona que no conoce a Cristo decir: yo me porto bien y no le hago daño a nadie, yo me porto bien y no hago ningún mal. Y esto puede ser una interpretación de esto, con esto que estoy haciendo le estoy agradando a Dios. Y esto lo podemos escuchar quizás de alguna persona que no ha conocido a Cristo, hermano. Con una persona que no conoce a Cristo puede decir: es que yo la verdad no le hago nada a nadie y yo me porto bien y no le hago nada a nadie. Y esto puede ser una interpretación personal de que con esto esta persona le está agradando a Dios. Pero ¿cuántos saben que la voluntad de Dios es diferente, es algo distinto? No es por una interpretación personal. La voluntad de Dios se distingue porque está plasmada dentro de la palabra de Dios, hermano. Esto no es porque usted crea que lo que usted está haciendo significa que ya esto le va a agradar a Dios. Simplemente la voluntad de Dios está plasmada dentro de la palabra de Dios, hermano. Y muchos han interpretado de esta manera, aún cristianos, porque han conocido la misericordia de Dios y se han colgado de eso. Han interpretado que simplemente, o el hecho de hacer ciertas cosas, eso es lo que le agrada a Dios.
Y la realidad es otra, hermano. La realidad es que la palabra de Dios nos enseña otra cosa, que la voluntad de Dios está plasmada dentro de este libro, hermano. No está plasmada dentro de una interpretación personal que yo puedo decir: yo conozco a Cristo, lo he recibido y yo sé que haciendo esto le voy a agradar. Hermano, pero no se trata de lo que usted crea, se trata de lo que Dios ya dejó plasmado en esta Biblia. Y esto es lo que está sucediendo hoy en día, este fenómeno, que mucha gente se está dando alguna interpretación personal. Es por eso que hoy en día no vemos a muchos aquí, porque están quizá teniendo una interpretación personal de cómo ellos están agradando a Cristo desde un punto de vista personal. Y quiero que me acompañe ahí en su Biblia, en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 1 al 5, dice la palabra de Dios: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permanecer en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ayúdame a orar en esta tarde, hermano. Padre, te damos gracias por la oportunidad, Dios, de poder escuchar tu palabra, Padre. Yo te pido que traigas una revelación y una convicción, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Padre, que tú nos hables, que tú traigas entendimiento y revelación de tu voluntad en esta tarde, Dios. Visítanos en esta noche, Señor. Te damos gracias. Todos oramos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero predicarte un sermón que le he titulado El que permanece en Jesús, hermano. Y primeramente quiero hablarte el que no lleva fruto. El texto de este libro de Juan nos habla acerca de una condición de aquellos que permanecen en Jesús y aquellos que no lo hacen. Claramente esta es una realidad de la cual hoy podemos hablar, ya que tristemente hoy muchos que han caminado y han crecido con nosotros dentro de la voluntad de Dios, hoy simplemente ya no están aquí, hermano. Esta es una realidad. Pero en realidad, hermano, no se trata de un juicio, hermano, para aquellos que no están en esta hora. Se trata de una exhortación para aquellos que estamos aquí y que seguimos permaneciendo. Porque déjame decirte algo muy cierto en esta noche, hermano. El hecho de que usted y yo estemos en este lugar no nos da la garantía de que estemos siendo fructíferos, hermano. Escucha esto. El hecho de que usted y yo estemos en este lugar no nos da la garantía de que usted y yo estemos siendo fructíferos, hermano. Esto es una exhortación. Porque así como aquellos que hoy no están en la iglesia, hermano, no han dejado de ser hijos, usted y yo que estamos aquí tampoco hemos dejado de serlo. Pero aquí hay una diferencia. ¿Qué diferencia tendría, hermano, entre aquellos que quizá ya no se están congregando, conocen de la Biblia, y aquellos que ya estamos, que hoy estamos aquí? ¿Qué diferencia sería si ninguno de los dos tenemos ese mismo fruto? Si en ningún caso hay fruto para Dios, hermano, ¿qué diferencia habría entre aquellos que ya no se congregan y aquellos que permanecemos aquí, pero de la misma manera no tenemos fruto? ¿Qué diferencia hay, hermano? Sigue siendo lo mismo. ¿Cómo nos damos cuenta de esto, hermano? ¿Cómo nos damos cuenta de que no estamos teniendo un fruto personal para el reino de Dios? Hermano, un cristiano que es fructífero para el reino de Dios constantemente, escucha esto, está aportando para el crecimiento de la obra. Un cristiano que es fructífero, que está y que permanece en Jesús, es un cristiano que está aportando constantemente para la edificación y el crecimiento de la congregación. Y esto abarca, hermano, varias áreas de tu vida. Está abarcando tu tiempo, abarca tus finanzas, tu fidelidad en asistencia. Y lo más importante de todo, hermano, que abarca el cristiano fructífero es ganar almas para Cristo. Esto es lo más importante que un cristiano debe de tener en su vida, hermano. Ahora ponte a pensar en esta hora si tú estás siendo fructífero, hermano. Y esta es una exhortación para cada uno de nosotros, un ánimo, hermano, porque la Biblia nos dice que nosotros debemos de ser fructíferos, pero no estamos hablando de un área financiera, estamos hablando, hermano, de frutos para el reino de Dios. Porque ¿cuántas almas hemos ganado, hermano? Hazte tú personalmente esta pregunta. Yo realmente me estaba haciendo esta pregunta hoy en estos días.
realmente necesito ser fructífero para la obra de Dios. Porque, hermano, el hecho de que usted y yo estemos aquí no nos está garantizando fruto, hermano. Usted puede decir, el hermano está en la alabanza, eso para mí no garantiza un fruto, eso es un servicio, hermano. Pero tenemos que ir más allá, dar un fruto para la obra de Dios. Aquellos que estamos dentro del ministerio, estamos dando un servicio, pero simplemente no estamos yendo más allá porque necesitamos dar fruto, hermano. Jesús mismo se declara como la vid verdadera. Y esto tiene mucha relevancia, hermano, porque puede usted tener una vida equivocada, tratando de dar fruto por sí mismo. Y esto nos habla de aquellos que se esfuerzan diariamente por hacer algo por ellos mismos, afanándose por lograr cosas que quizá no tengan nada de malo desear. El problema es que lo están haciendo de la manera equivocada y en sus fuerzas. Jesús mismo se está declarando como la vid verdadera, el lugar correcto donde debemos de estar para ser fructíferos. El lugar correcto donde usted y yo tenemos que estar es cerca de Jesús, hermano. Él se está declarando como la vid verdadera, pero ¿por qué hace esta declaración el Señor Jesucristo? ¿Acaso hay más? Claro que hay más. Hay árboles que no son fructíferos para el reino, quizá den otro tipo de fruto, pero Él se está declarando, el Señor Jesucristo, como la vid verdadera. Dice, aquel que permanece en mí, este lleva mucho fruto. Quizá otros estén en una vida equivocada, hermano, tratando de dar frutos por sí mismos, pero lo están haciendo de manera equivocada. Y en esto puede haber una justificación. El hecho de conocer a Jesús y saber que Dios y Jesús es bueno todo el tiempo, puede haber una justificación y decir, no, yo voy a hacer las cosas para Dios y Dios me va a bendecir porque yo estoy haciendo su voluntad. Pero ¿quién te garantiza que tú estás haciendo lo correcto? O quizá estás interpretando a tu manera. Lo puedes estar interpretando de una manera muy personal, como yo te hablaba al principio. Y mucha gente, lo que está sucediendo es que lo está haciendo de esta manera. Está fuera de la voluntad de Dios, no está cerca y está tratando de dar fruto, pero lo está haciendo lejos de Jesús. Y simplemente por el hecho de conocer el carácter de la bondad de Dios y saber que Jesucristo es bondadoso y misericordioso y muchas veces nos da sin que nosotros merezcamos, mucha gente toma esto para sí. Aún estando lejos de la voluntad, dicen, no, yo sé que Dios me va a bendecir, porque conocen que Dios es bueno, pero ¿quién les garantiza que ese fruto que están dando es el correcto? O quizá, ¿quién les garantiza obtener un fruto si están en la vida equivocada? Quizá tengan mucho esfuerzo, pero ¿por qué no sucede esto que estoy haciendo si yo me estoy esforzando? Y la Biblia dice que si yo me esfuerzo, porque es gente que conoce, hermano. Hay gente que está allá afuera, que no viene, que quizá no está haciendo la voluntad de Dios, que conoce las palabras y aún las confiesa. ¿Y por qué está pasando? Y conocen que Dios es bueno para bendecir, pero están haciéndolo en sus propias fuerzas y en una vida equivocada, dando fruto en donde no tienen que dar. Quiero que me acompañes, hermano, a Eclesiastés en el capítulo 2, versículo 26. Escucha, la manera en la que nosotros agradamos a Dios no puede ser una interpretación personal, hermano. La manera en la que nosotros agradamos a Dios debe estar dentro de la voluntad de Dios, hermano. La manera en la que usted y yo agradamos a Dios debe estar dentro de la voluntad de Dios. Es ahí donde nosotros vamos a agradar a Dios, no en una interpretación personal, quizá diciendo yo lo estoy haciendo y esto agrada a Dios. Eclesiastés capítulo 2, versículo 26 dice de esta manera: porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Pero al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo, mas al pecador le da el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Para usted esto puede parecer injusto, hermano, de que Dios le da el trabajo pesado a aquel que es pecador. ¿Para qué? Para darle el fruto a aquel que agrada a Dios, hermano. Pero dentro de la voluntad de Dios y la justicia de Dios, así funcionan las cosas, hermano.
Quizá usted puede decir, pero ¿cómo es posible que a esta persona que está trabajando y se está esforzando tanto y todo lo que ganó se lo dé a aquel que agrada a Dios? Esa es la justicia dentro de la voluntad de Dios. Aquel que permanece dentro de la voluntad de Dios va a poder gozar de esto, hermano. Y no por hacer quizá hacer menos o hacer burla. Ay, tú vas a trabajar para mí. No significa eso, hermano. Significa que la justicia de Dios obra de esta manera. Cuando usted agrada a Dios, permanece dentro de la voluntad de Dios, usted va a poder gozar de estos beneficios, hermano, dando fruto para el reino de Dios. Quizá usted está trabajando para la obra de Dios y hay alguien más allá afuera esforzándose para otras cosas. Y si yo me estoy esforzando por esto y no veo nada. Y es ahí donde la Biblia dice que Dios le da el trabajo pesado a aquel que es pecador para dárselo a aquel que le agrada a Dios. Para usted y yo puede ser una cosa injusta, pero no de esta manera obra la justicia de Dios, hermano. Al que agrada a Dios, lleva el beneficio del fruto, hermano. Quiero hablarte segundamente, separados de Jesús. Hay algo que usted y yo debemos considerar al declararnos hijos y herederos de las promesas de Dios, hermano. Usted y yo debemos de considerar muy bien esto. Lo más importante de esto es primeramente saber si nosotros somos considerados hijos. ¿Y por qué, hermano? Cuando usted hace una declaración de que usted es hijo de Dios y heredero de la promesa de Dios, lo más importante es que usted se cerciore de que usted es hijo y el por qué. Y saber cuál es la reacción o el papel del hijo dentro de la voluntad de Dios. El hijo, usted sabe que el hijo es obediente. Y la segunda cosa que debemos considerar es saber si estamos dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dos cosas que vamos a considerar cuando nos declaramos hijos y herederos de las promesas de Dios, hermano. Saber primeramente y tener la certeza de que usted es hijo de Dios. ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque muchas personas allá afuera, o quizá que han conocido o que no conocen la verdadera voluntad de Dios, se declaran como hijos, hermano. Dicen, hay gente, o no sé si usted ha escuchado decir que todos somos hijos de Dios. No, eso es algo, aquel que ha recibido a Jesús como su Señor y Salvador, dice que se le da la potestad, la autoridad de ser llamado hijo de Dios. Pero muchas veces hemos escuchado a gente que no conoce la voluntad de Dios y se declara hijo. Y cuando te declaras hijo, quizás te puedes también declarar heredero de las promesas, pero no es así. Aquí estos dos aspectos tenemos que considerar. Si usted es verdaderamente hijo, el hijo es obediente. La segunda cosa que debemos considerar es que saber si estamos dentro de la voluntad de Dios, agradable y perfecta, hermano. Nuestro texto nos comparte una analogía de Jesús y la vid verdadera. Sabemos que la vid, hermano, es un árbol que da frutos. En este caso, aquellos que lo saben, es un árbol que da frutos, que da uvas. Las ramas, pámpanos y frutos. Es árbol, ramas, pámpanos y fruto. Si pudiéramos traducir esta analogía a la voluntad de Dios, estaríamos hablando de que todo aquel que quiere gozar del fruto, es decir, las bendiciones y las promesas de Dios, debe permanecer dentro de la voluntad de Dios para poder gozar de estos frutos. Todo aquel que quiere participar de estos frutos, de las bendiciones de Dios y promesas de Dios, debe de permanecer dentro. Ahora, si traducimos esta analogía de la cual nos habla la Biblia, Jesús es la vid verdadera, es el árbol. La voluntad de Dios son las ramas que se extienden, hermano. Nosotros somos los pámpanos, lo declara la Biblia. Y las bendiciones de Dios son el fruto, hermano, que nosotros vamos a llevar. La voluntad de Dios son las ramas que se extienden, hermano, y nosotros permanecemos dentro de la voluntad de Dios, hermano. Si nosotros traducimos esta analogía, Jesús es la vid verdadera, es el árbol, y la voluntad de Dios se extiende por las ramas, y nosotros estamos dentro de la voluntad de Dios, y es ahí donde vamos a llevar el fruto, hermano. Esto realmente puede ser muy claro para muchos de nosotros, pero para algunos otros quizá no sea de la misma manera, ya que se hacen partícipes de frutos, o más bien desean obtener frutos y promesas sin permanecer dentro de la voluntad de Dios.
Se han declarado hijos sin aún serlo. Se han declarado herederos sin serlo. Se han hecho partícipes de los frutos sin permanecer dentro de la voluntad de Dios. Hay mucha gente que se hace partícipe de esto, hermano, sin permanecer dentro de la voluntad de Dios. Escucha, y hay otra cosa de lo que quisiera hacer mención en esta tarde, hermano. Porque esta palabra es muy usada por aquellos que no están haciendo la voluntad de Dios ni permanecen en Jesús, pero sí declaran estas palabras, hermano. Hay mucha gente que desea obtener la bendición de parte de Dios, cristianos, pero no están haciendo la voluntad de Dios, no están permaneciendo cerca de Jesús. Pero sí hacen mención de todos los frutos y las bendiciones. Y esto es esta palabra muy usada, hermano. Y cuando yo escucho esta palabra, hay ciertas palabras que me causan, no cierto celo, cierto nervio, me pasa eso. Cuando la gente declara, dice, hay gente que ni se congrega o dicen, no están dentro de la voluntad de Dios. Dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escucha, cuando tú dices esta declaración de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, debes de saber y estar consciente que la palabra dice todo lo puedo en Cristo. Todo lo puedo en Cristo. Esto nos habla de estar dentro de la voluntad de Dios. La palabra es una proposición que está hablando de un lugar, hermano. Y este lugar se refiere a estar dentro de la voluntad de Dios, en Cristo. La palabra es una preposición que nos habla de un lugar, hermano. Y ese lugar es estar dentro de la voluntad de Dios. Así que cuando tú declaras la palabra, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, estás declarando todo lo puedo dentro de la voluntad de Dios, hermano. Porque hay gente que hace esta declaración de esta palabra y dice, todo lo puedo en Cristo, pero todo lo puedes en Cristo y ni siquiera estás en Cristo. Esa es la realidad que hoy estamos viviendo, hermano. Usted ha escuchado mucha gente que declara estas palabras y ni siquiera se congregan, ni siquiera están dentro de la voluntad de Dios. Esto es lo que está sucediendo, hermano. Porque hay una manera errónea de interpretar la voluntad de Dios. Gente está interpretando la voluntad de Dios a su manera. Lo está interpretando de una manera muy personal. Así que aquel que ocupa esta palabra para hacer su voluntad o autodeclararse fructífero, esto debe de saber que es dentro de la voluntad de Dios en Cristo. Dentro de la voluntad de Dios en Cristo. Quiero hablarte por último, el que permanece en Jesús. La palabra de Dios nos dice en nuestro texto, el Señor Jesucristo hace una declaración muy importante: el que permanece en mí y yo en Él. No solo se trata de estar dentro de la voluntad de Dios, hermano, se trata también, nos está diciendo que es necesario que Jesús permanezca en ti. Dice, el que permanece en mí y yo en Él. Está haciendo una declaración de que es necesario de que tengas una comunión constante con Cristo, hermano. Porque puedes quizá estar haciendo la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vengas, te congregues, ores y hagas todo lo que es agradable delante de Dios, hermano. Pero es necesario también que tengas una comunión constante con Cristo, hermano. Dice, el que permanece en mí, dentro de la voluntad, y yo en Él. Está hablando de una comunión constante con Cristo. ¿Y esto por qué lo dice? Porque a través de esto nosotros vamos a obtener mucho fruto. Y después el mismo texto lo dice, el que permanece en mí y yo en Él, dice, este lleva mucho fruto. Nos está haciendo esta declaración la palabra de Dios. El mismo Señor Jesucristo hace esta declaración. Tenemos la promesa de que aquel que permanece dentro de la voluntad de Dios en Jesús, veremos una vida fructífera. Pero no solamente estamos hablando de una vida bendecida quizá económicamente, hermano. No estamos hablando quizá de eso y de todo eso. Esto abarca mucho, hermano, y va más allá aún de eso. Porque quizá muchos se puedan quedar en el concepto de que no, voy a ser bendecido, voy a tener una bendición económica, o porque quizá muchos se enfocan hacia ese punto, hermano, pero esto va más allá que esto. Estamos hablando de un fruto dentro de la voluntad de Dios, hermano. Estamos hablando de un fruto dentro de la voluntad de Dios. ¿Y cuál es este fruto? Aportar para el crecimiento del reino. Aportar para el crecimiento del reino de Dios, hermano. Ese es el fruto que aquel que permanece en Jesús va a llevar. Va a aportar para el crecimiento del reino de Dios, de la voluntad de Dios, dentro de donde Dios lo puso.
Cristo es quien produce en nosotros el fruto si permanecemos en Él. No somos nosotros quien damos por nosotros mismos el fruto, sino Cristo es quien produce en nosotros el fruto, hermano. Lo más importante de estar dentro de la voluntad de Dios, hermano, es hacer crecer el reino. No solamente para recibir las bendiciones, sino para hacer crecer el reino de Dios, hermano. Esta es la importancia de llevar mucho fruto. De lo que nos está hablando el texto, va más allá de una bendición económica, de una vida personal fructífera, hermano. Está hablando de una vida fructífera, pero dentro de la voluntad de Dios, hermano. Está hablando de eso. Cuando usted permanece en Jesús, va quizá a tener mucho fruto para dar al reino de Dios, hermano. Y quizá pocos nos preocupamos o se preocupan por eso, hermano. Quizá muchos nos preocupamos más por lo que es nuestra vida personal. Pero es lo que yo le comentaba en un principio, hermano. Estamos interpretando la voluntad de Dios de una manera muy personal. Quizá estamos viendo por nuestro beneficio propio, hermano, cuando Dios nos ha salvado y nos ha rescatado para que hagamos crecer el reino. Esa es la gran comisión, ir a predicar el evangelio a toda criatura, a toda nación. Esa es nuestra gran comisión, hermano, para nosotros, hacer crecer el reino, hermano. Pero muchas veces nos estamos ocupando más de lo que es nuestra vida personal. O yo me estoy ocupando de lo que voy a recibir, bendice a mi familia. Eso es parte de lo que Dios te va a dar, hermano. Pero nosotros necesitamos llevar mucho fruto dentro de la voluntad de Dios, hermano. ¿Cuántos dicen amén? Y esa es la intención, hermano, de que el Señor Jesucristo nos está haciendo esta declaración y esta exhortación. Y nos está diciendo que aquel que no da fruto simplemente será removido, hermano. Será removido de ese lugar. Por eso es importante de que usted y yo entendamos la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermano. Y la voluntad de Dios agradable y perfecta hoy en este tiempo es que usted y yo llevemos mucho fruto, pero dentro de la voluntad de Dios. No precisamente en nuestra vida personal, sino dentro de la voluntad de Dios, que ganemos almas para Cristo, hermano, que veamos quizá el reino de Dios crecer, porque ese es nuestro cometido. Pero recuerden, no es por un esfuerzo personal. Recuerden que esto lo va a hacer Cristo por nosotros y nosotros permanecemos fieles, haciendo la voluntad agradable y perfecta, hermano. Si nosotros permanecemos aquí, no nos movemos del lugar donde estamos, Dios va a ser fiel y Él va a dar aquella palabra que nos ha prometido. Este lleva mucho fruto. Dar fruto al 100 por 1, hermano. Es importante de que usted y yo entendamos que la voluntad de Dios no es de una interpretación personal, hermano. La voluntad de Dios va más allá que eso. La voluntad de Dios está plasmada en este libro, que es la Biblia. Y cuando usted conoce la voluntad de Dios agradable y perfecta, hermano, usted va a poder mirar el fruto y las bendiciones, y va a poder hacerse partícipe de cada fruto que la Biblia nos está declarando. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo en esta tarde. ¿Por qué no inclina su rostro por un momento? Cierra sus ojos, inclina su rostro en reverencia a Dios, meditando en el mensaje que se acaba de predicar. ¿Sabe, hermano? La intención de este mensaje, hermano, es animarnos los unos a otros, hermano. La intención de este mensaje es que nosotros quizá podamos buscar esa bendición de parte de Dios, pero la bendición de poder obtener mucho fruto dentro de la voluntad de Dios. Quizá no buscando tanto las bendiciones personales, hermano, que nosotros podemos obtener por parte de Dios simplemente por su misericordia, porque Dios es bueno todo el tiempo con nosotros. Y Dios sabe de lo que nosotros tenemos necesidad, sin aún que nosotros lo pidamos, hermano. Pero quizá pocos nos hemos preocupado por hacer crecer el reino de Dios, hermano. Quizá pocos realmente se han preocupado por ello, por hacer crecer la voluntad de Dios. Y es necesario que usted permanezca dentro de la voluntad de Dios para poder gozar de estos beneficios. Yo no sé si usted se ha preguntado cuán fructífero es usted dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuán fructífero es usted dentro de su congregación? ¿Cuán fructífero es dentro de la voluntad de Dios?
Quizá usted ha obtenido beneficios porque Dios ha sido bueno con usted y dice, bueno, yo estoy bendecido, gracias a Dios, tengo salud, tengo mi familia, pero eso es parte de un beneficio que Dios nos da sin merecerlo, hermano. Usted y yo debemos de saber que dar frutos para el reino de Dios es una de las cosas más importantes que debemos de considerar en nuestra vida como cristianos, hermano. Y la intención en esta noche es de que usted pueda obtener ese fruto, pero no sea por usted mismo, sino porque usted permanece en Jesús. Cuando usted permanece en Jesús, Jesús mismo le va a dar fruto. Y usted va a ser una persona fructífera dentro de la voluntad de Dios y aún fuera, hermano. Y aún allá afuera, hermano, en lo secular. Pero primeramente, usted necesita dar frutos para el crecimiento dentro de la voluntad de Dios. Medite por un momento en la palabra que se acaba de dar, mientras yo bendigo a aquellos que nos están mirando o quizá van a ver este video posteriormente, esta grabación. Quizá tú dices, yo no conozco mucho lo que estás hablando, creo estar fuera de la voluntad de Dios, no estoy cerca de Jesús, pero quiero gozar de los beneficios de la voluntad de Dios. Simplemente necesitas acercarte a Jesús y recibirlo como tu Señor y suficiente Salvador. Quizá dices, yo no he conocido, pero necesito conocerlo. Solamente necesitas ser muy sincero y hacer una oración. Mientras usted, lo de la iglesia, está meditando, yo quiero hacer una oración por aquel que no conoce la voluntad de Dios. ¿Y por qué no repite después de mí? Señor Jesús, yo te doy gracias porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario para perdón de mis pecados. Yo reconozco que tú moriste por mí y resucitaste al tercer día. Yo en esta noche reconozco que no conozco tu voluntad, pero me gustaría conocerla. Hoy en este día yo te pido que tú me muestres tu voluntad, que entres en mi corazón y que gobiernes mi vida, que a partir de este día no vuelva yo a ser el mismo y pueda conocerte cada día más. Yo te recibo como mi Señor y suficiente Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermano, vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a darle un fuerte aplauso a Cristo. Vamos a conocer tu milagro, vamos a dar frutos, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser más. Aleluya. Bien, hermano, váyase con este mensaje en su mente, piense, medite en él y nos vemos el día viernes. Bueno, recuerde todos los anuncios, si no los recuerda, mándenos un mensaje y ahí se los damos. Amén. Y nos vemos el día viernes en el estudio bíblico. Que Dios le bendiga, hermano.